Ahora le doy la palabra a Virginia, que va a presentar a Quequena Corbalán. Vamos a ir a Cava. Un cariño grande, chicos, de Jujuy, y seguimos en línea. Bueno, decirles desde mi parte que estoy súper contenta de que Quequena y Karina, Quequena Corbalán y Karina Vidaseca estén con nosotros. Quequena es una persona a la cual admiro muchísimo. Agradezco que puedan apagar los audios, chicas. Quequena Corbalán es una persona a la cual admiro mucho, he aprendido muchísimo de ella, ¿no? Creo que no la obra en sí, ¿no? Pero el programa de los 40 talleres, el trabajo en las calles, aunque Altar nació en el 2018 y también en las calles, pero creo que la fuerza de Quequena hizo que se potencie Altar. Yo creo que esta unión y comunión entre todas estas mujeres que estamos en lo mismo hace a cada vez generar estos vínculos y generar este entretejido social feminista que tanto hace falta, ¿no?, en todo el mundo. Así que bueno, Virginia, te doy la palabra para que presentes a las chicas, a Quequena y a Karina. Gracias, Silvia. Antes de ir con la presentación formal, recomendarles bueno, también que vayan leyendo el chat. Hay muchos mensajes que se han ido subiendo para los chicos de Jujuy, pero ahora vamos a presentar a nuestra próxima invitada, la señora Quequena Corbalán. Es profesora, curadora, investigadora feminista, ha dictado cursos sobre artistas mujeres desde 2009 en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, en Malva, y en el Centro Cultural Ricardo Rojas, y a lo largo también de Argentina y el mundo. Integra el equipo de expertos del Consejo Federal de Inversiones y formó parte de las becas federales del Fondo Nacional de las Artes, UNSAN y CCK. También recibió el premio ALBA de Crítica y Teoría del Arte. Escribió el libro Artistas Latinoamericanas, un recorrido de diálogos conceptuales. Sus trabajos críticos han sido incluidos en diversas publicaciones académicas y teóricas nacionales e internacionales. Ha realizado narrativas curatoriales, entre las que se encuentran las del Festival MAM, Mujer, Arte, Migración, el proyecto Hospite Inateso en Buenos Aires, y muestras en las ciudades de Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Río Gallego, Caracas, Lima y Montevideo. Quequena Corbalán nos va a hablar en el día de hoy sobre activismo y prácticas colectivas para cambiar al mundo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo querría, si es factible, que le invitemos a Karina y dialogar con Karina en estos minutos que nos tocan. ¿Podrá ser? Sí, por supuesto. Y de paso la presentamos también. Vamos a hacer... Sí, a continuación vamos a presentar también. Vamos a Karina Vidaseca. Les comentamos quién es Karina Vidaseca, de Sur Clasco. Va a hablar en el día de hoy por una poética erótica de las relaciones. Es postdoctora en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud en el Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud en la Universidad de Manizales. Pontificia Universidades Católicas de Sao Paulo en Brasil, el Colegio de la Frontera Norte de México, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Es doctora y magíster en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Actualmente es investigadora principal y coordinadora científica de la red institucional orientada a la solución de problemas de derechos humanos, CONICET. Fundó y codirige el Núcleo Sur de Estudio Postcoloniales Performáticos, Identidades Afrohispánicas y Feminismos en IDAES UNSAM. Es profesora titular de Sociología también, y ella se adjunta en las materias de la Sociología y los Estudios Postcoloniales en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Dicta cursos de posgrados en distintas universidades nacionales y extranjeras. Coordina el programa tricontinental Sur-Sur con África, América Latina y Asia, Clasco, Cotensa e Ideas, y las especializaciones en epistemologías del sur, Clasco, en estudios
afro-latinoamericanos y caribeños. Dirige proyectos de investigación sobre colonialidades, interseccionalidad y antirracismo, estética feminista y descolonial y cambio climático y de género. Ha escrito diversas publicaciones, las más recientes es referidas a los impactos COVID-19 en la nueva vida de las mujeres. Entre los títulos de sus libros justamente está Por una poética erótica de las relaciones, que también nos va a estar hablando al respecto. Bueno, yo quería sumar a Karina por el hecho de que con Karina en cierta manera nos encontramos y nos potenciamos, y por esto también de que no somos gente que ande haciendo cosas sola. Entonces es más lindo siempre dialogar, como es el proyecto que ustedes proponen en un día tan especial, y estando nosotros también en diálogo, entiendo, con la Casa de Ledone de Roma, ¿no? Esa casa tan linda que está ahí en el Trastevere, que hemos tenido oportunidad de andar y de conocer gente tan maravillosa, y también pensando no en una di menos, ¿no? ni una menos de allá. Cari, ¿qué es Por una poética erótica de la relación? Muchas gracias. Un placer estar con vos y con Silvia y con todas las compañeras, y también pensarnos en esta confluencia de sentires y luchas y deseos, ¿no? Como dice que una curaduría afectiva y una política de deseo, que son conceptos tan hermosos para todos todes, que nos nuclea siempre en un gran abrazo, que es lo que necesitamos este año y todos los días, ¿no? Día a día. El concepto surge quizás de una formulación de varios trabajos que venía haciendo hace muchos años, hace mucho tiempo, de dar clases también con mis estudiantes, investigar sobre temas que ahora quizás están, ¿no? Como en el candelero, pero cuando los veníamos planteando hace muchos años, más de 25 años, dentro de las universidades, o presentándonos, como dicen mis estudiantes, como profes feministas, realmente creo que eso que hay que decirlo y hay que recordarlo, ¿no? En esos momentos no era sencillo, no era fácil, ni tampoco era común hacerlo. Entonces, creo que una de las grandes confluencias significó en mi vida fue haberla leído a Audre Lorde, una gran poeta afroamericana, un gran linaje que proviene además del Caribe. El Caribe es uno de los espacios que para mí hace mucho sentido en términos de plantear esto que otro gran poeta, que es Edward Grayson, planteó como una poética erótica, ¿no? De la relación. ¿Y por qué digo el Caribe? Porque justamente para quienes trabajamos desde la decolonialidad, desde los conceptos de descolonización del saber, del poder, del género y de las prácticas situadas, pensar el colonialismo implica pensar el Caribe de por sí, ¿no? Un hecho inédito, pero también pensar los mares, que es un proyecto hermoso que estamos planeando también con Quequena, acerca de qué es lo que nos une en realidad y qué es lo que también posibilitó la emergencia de toda esa modernidad capitalista y lo que representó en términos también de lo que fue el despojo de nuestros pueblos, ¿no? Entonces el Caribe es el lugar donde llegan, ¿no? Arriban esas primeras tripulaciones de europeos, varones blancos, a imponer un modo de vida, un dogma, ¿no? Una forma de vivir que no existía en nuestra América Latina. De hecho, cuando uno empieza a hurgar también en las investigaciones, como de Giuseppe Campuzano, un gran performer travesti del Perú, también empieza a ver cuánto de las nomadismos identitarios, es decir, de corporalidades que hoy tienen una puja importante por emerger dentro del famoso también que decía que queda en otro momento, pero también de dar lugar a esos espacios más de pensar potencialidades eróticas, como lo pienso yo,
en esos momentos eran las poblaciones indígenas quienes tenían cierta libertad de hacerlo porque sus cuerpos aún no habían sido disciplinados para el capital. Entonces creo que pensar esa poética erótica de la relación implica también abrazar las luchas feministas, las luchas queer, las luchas disidentes, y abrazar profundamente lo personal es político, y sin dudas los afrofeminismos, los feminismos indígenas, los feminismos de Oriente, las feministas musulmanas también, luchando por la devolución de la agencia frente a eso que yo llamé también la retórica salvacionista. Creo que ahí hay una gran posibilidad de plantear esa visión también rizomática, que no es la raíz única, que no es la raíz que deja el árbol que tiene raíz única y que tapa su sombra, sino justamente la construcción horizontal que nos damos, que es esa construcción rizomática en la cual aparecen y emergen también tradiciones espirituales de los yorubás de África, también elementos del sincretismo, pero también recuperar esa idea fuerza que significa Méfrica Ladina, que la ha dicho una gran afrofeminista como es Lelia González, y que la acuñara en los años 70 allí con una fuerte idea que tiene mucho que ver también con hurgar en esos lugares que han sido invisibles, invisibilizados por la modernidad y colonialidad. Entonces allí creo que también nos remite sin más a una gran poética que es el texto hermoso de Audre Lorde, que me gustaría también nombrar, que es Usos eróticos del poder. Sin dudas ese concepto está íntimamente ligado también con ello, cuando Audre Lorde llama a lo erótico como el puente que conecta lo espiritual con lo político, y justamente cómo ese puente permite abrazar esas experiencias entre mujeres distintas, porque ella decía siempre que es en la diferencia donde nos hacemos fuertes. La diferencia no nos desune, sino que es justamente en las diferencias donde somos hermanas, ¿no? Y un poco también para pensar esa poética erótica, hay algunas cuestiones que tienen que ver fuertemente también con pensar los mares y los océanos, pero eso es una conversación que podemos darnos más luego, Keke. Buenísimo, bueno, desde este lugar de lo que enumera Cari, que pone en el centro de la cuestión de género, pero que también al mismo tiempo amplía o hace estallar, hace triza esa cuestión de género al pensar que el género solo no alcanza para dar cuenta de todo lo que hay que transformar, ¿no? Es desde donde nos pensamos, más allá de este binarismo que también impone género, es que pensamos un para todo esto de plural, que en vez de tomar lo que está en el contexto, como haría la curaduría, ¿no? Que la curaduría es la administración de relatos sobre bienes culturales, en vez de seguir administrando relatos más o menos novedosos o más o menos modificados para que todo siga funcionando, ¿no? Empezar a pensar una curaduría que ya no trabaje con lo contingente, con lo que se presenta, con lo que se puede combinar, con lo que sucede, sino que trabaje con lo insurgente. Entonces de ahí viene esa matriz del para todo esto de que recupera, por un lado, encuentra felizmente estas otras narrativas, estos otros relatos que la potencian, como el de Cari, toda la práctica de Cari, y que le dan nuevo sentido al trabajo colectivo, ¿no? Porque nosotros nos sometemos, como todas ustedes, a esa tensión del roce, a esa tensión de ponernos a trabajar en conjunto, en colectiva, que nos trae también un montón de problemas, ¿no? Un montón de... Hacer trama no es sencillo, hay que construir consensos, ¿no? ¿Por qué desconfiamos profundamente de todas las formas de votación mayoritaria que son tan patriarcales, ¿no? Donde se impone una voluntad determinada, que siempre es una voluntad que se impone por muchísimos factores que no son del todo, no tienen que ver del todo con la construcción de lo común, ¿no? Que se apoyan en una concepción de la política como lucha por el poder y no como construcción de un común, de una comunidad. Entonces, desde ese lugar es donde
confluimos con Karina para pensar y tensionar, porque calculo que como ustedes, nosotras también tenemos muchas cosas que cuestionarle al término poscolonial, al término colonial, al término decolonial, como le cuestionamos a los géneros. Entonces hay desde ese lugar un lugar de debate que está atravesado por una poética, es decir, es opaco, también reivindica un lugar de opacidad, un lugar donde no está todo dicho, no es todo racional, no está todo iluminado, ¿no? Por nombrar una palabra que a la cultura, a la agencia cultural le gusta tanto decir, que la cultura ilumina, los museos iluminan, el saber ilumina, el arte ilumina. Que es también un concepto salvacionista, como diría Karina, desde otro lugar, ¿no? Vamos a salvar a las musulmanas de su opresión y vamos a salvar a los ignorantes de su ignorancia, ¿no? Desde un lugar de poder, desde un lugar de saber y de libertad, que es un lugar de poder, y que implica, como todo lugar de poder, relaciones desiguales, y que como toda relación desigual es violenta. Entonces, desde este lugar es de donde, así como están ustedes, hago mención a todo esto porque es un poco el lugar desde el cual Silvia, me consta, porque la vi laburando en la sala del Para Todes Tode, montando con muchas de ustedes el altar del siglo XXI, nos plantamos, ¿no? Nos plantamos a pensar cómo hacer circular la palabra, cómo fortalecer un círculo de la palabra. Y lanzamos ahora, la semana que viene, la jornada de feminismo postcolonial, donde yo me sumo, van a ser mis primeras, a esto que organiza Cari, que es un cruce muy interesante entre academia, pensamiento académico y práctica política y práctica artística, porque para nosotros el pensamiento académico, el pensamiento artístico y el pensamiento político van por el mismo cauce, ¿no? Por un cauce que tiene que emancipar. O sea, es una academia, yo casi les diría que es algo medio hasta contra académico, porque no sigue las reglas de lo que yo conozco y he asistido en mi vida como congresos académicos, que son, los congresos académicos, como las muestras usuales de los museos, son lugares muy aburridos. Así que, Cari, ¿querés contar un poco de las jornadas? Uy, sí, me encantaría, y además invitarlos a participar. Es así como cuenta que hace 10 años que lanzamos las primeras jornadas, un poco como un encuentro así, entre mujeres diversas, de diferentes mundos de vida, y fue realmente un momento hermosísimo allá hace 10 años atrás, y nunca hubiésemos imaginado que íbamos a sostener ese espacio con tantas generaciones además que van pasando, pero muchas de las cuales también que están desde las primeras jornadas, ¿no? Ese espacio se construyó desde un lugar yo creo que eran los años 2010, unos años muy interesantes, ¿no? También a nivel de cómo comenzaban a hacer más sentido ciertas teorías y ciertos discursos feministas que provenían de los afro-latinoamericanas, provenían de las mujeres indígenas, la fuerza de Moira Millán, de Irma Caupán, la poeta mapuche Lilian Calau, que es una gran querida amiga, que le mandamos un abrazo también acá a Lili. Rita Segato, en su potencia también, recién acababa de estar comenzando a arribar a este país, o sea, Rita estaba viviendo en Brasil y fue uno de los primeros espacios en los que estuvo. Y bueno, y otras, no quiero nombrar más porque siempre me voy a olvidar, por supuesto, de más compañeras. Y luego esa gesta, ese hito, que para nosotros es un hito fundacional, dio lugar al Congreso de Estudios Postcoloniales, ya pensando en que podíamos ser rizomáticas, es decir, atravesar todo el Congreso en todas las mesas, es decir, no conformar un gueto feminista como un espacio separado, aunque sí lo necesitamos siempre, como casa refugio, como casa de sentires y demás, pero también pensar la posibilidad de que sea algo que vaya atravesando todas las conversaciones en el Congreso. Y fue así como el primer congreso se desarrolló en la Biblioteca Nacional y Museo del Libro y la Lengua, también acobijado por María Pía López, y luego fue también cada 2 años se fue haciendo, siendo el espacio de la Biblioteca Nacional y Museo del Libro y la Lengua, hasta que luego con el cambio de gobierno nos volcamos
al espacio público de las universidades como la UNSAM o la UBA y a los campus, ¿no? Entonces fuimos atravesando también con las jornadas artísticas y artivísticas con artistas que venían de diferentes lugares, como Doris Di Farnesio, una artista que proviene del Instituto Performático de sede Chiapas, Lorena Coca, colombiana, de Pasto y Nariño, de la región del sur, compañeras como Arte Tita, María Laura Vázquez, Amalia Boselli, y otras compañeras de Artemá que también estuvieron siempre, vienen acompañando las jornadas, y otras también figuras como Interjecciones Sud, Barda de Desierto, Andrea Beltramo, María Eugenia Cordero, en fin. Fuimos armando, ¿no? Una equipa maravillosa que nos acompaña y que confluyen para todo esto, invitando a Keke a curar lo que sería la muestra artística artivística, y terminó Keke en medio también de la plena organización, así que bien recibida por todas, amándolas, y también trabajando con el equipo Para Todo es Todo. El próxima semana, del 1 al 5, vamos a tener las jornadas virtuales y un momento presencial el día 5. Bien, si entran a @nusur o @para todo esto hay una de las jornadas, pero no me acuerdo, ahora se los voy a poner acá, es @jornadas postcolonial, creo. Sí. Van a tener toda la programación, nos encantaría que participen, que opinen y que para la próxima convocatoria estén presentes. Hay algo muy, pero muy interesante que vamos a rescatar de la movida de ustedes, que es que se apropien de la palabra laboratorio, que piensen el Media Lab, ¿no?, como un laboratorio, que utilicen la tecnología como una herramienta, la tecnología que está en machirula, que está tan ligada a los grupos de poder económico, ¿no? Porque no en vano el hombre más rico del mundo, ¿qué desarrolla? El number one, tecnología. ¿Con cómo hizo su fortuna? Con la tecnología. Porque la tecnología es ese lugar de control y de organización de una vida, ¿no?, absolutamente tomada por el capital. Entonces, poder hacer esa interrupción y pensar el laboratorio como una apropiación de un lugar tradicionalmente masculino, como un lugar que recupera la palabra laborar, la palabra trabajar, y yo le pondría, te hago una sugerencia, Silvia querida, colaboratorio, ¿no? Porque el laboratorio también implica que cada uno tiene su tubito de ensayo o su mesa de trabajo, para hablar más de lo que debe ser la práctica de ustedes, que es una práctica cruzada, incontaminada, intervenida mutuamente, con disolución de autoría, ¿no?, como son los activismos colectivos. Entonces, en ese sentido, nos encantaría pensar el año que viene, en la próxima edición, Cari, no sé cuál es, pensar en colaboratorios de Media Lab, pensar tenerte con esas cosas tan delirantes que hace Silvia y que hacen las compañeras, para también pensar cómo los feminismos tienen que tomar ese lugar y hackear esos lugares de poder tan patriarcales, porque acá nosotros recién estamos como asomando a pensar que la narrativa o la acción que puede producir el saber es la misma acción que produce el crear, ¿no? Esta unión que Karina propone, que a mí me seduce tanto, entre el pensamiento, lo teórico, lo académico, y la práctica política y la práctica creativa como una misma agencialidad. Entonces, creo que por ahí somos como hermanas, estamos muy cerca en nuestras búsquedas, ¿no?, que nos mueve esta cosa de ir por todo, de no quedarnos solamente con un pedacito, que tratamos de saltar, lo acabo de ver en las compañeras de Jujuy, ¿no? Claramente se salta la cuestión corporativa, del feminismo corporativo, para mujeres blancas, cis, propietarias, académicas, bobas. ¿No? Vamos por algo mucho más complicado y complejo y que integre, ¿no? Así que yo les hago esa invitación en nombre de Cari también. Sin dudas, me encantó que sí, quería aportar en lo que decís, que, bueno, curaduría afectiva, yo cuando escuché esa palabra hizo lo que Gleason llama el ecosmundo, ¿no? Es decir, cómo las palabras van resonando y algunos se caen en saco roto y otros no, y otros tomamos la percepción de esa palabra y decimos, ¿qué hay acá? Ojo,
estamos creando lenguaje, estamos creando gesto y acción política, poética, colectiva, ¿no? Creo que representa todo eso y mucho más. Quizás la significancia, no sé si la tenés pero lo que está haciendo el Media Colaboratorio, me encantó la idea del colaborar y laboratorio con Silvia, es impresionante. O sea, yo cuando Silvia dije, wow, pero no puede ser esto, yo no lo conocía y realmente me parece que es también de una magnificencia en términos de lo que podemos construir las mujeres, ¿no? Que estamos estalladas, ¿no? En tiempos, esclavas digitales por momentos, como dice una amiga mía, me siento una esclava digital o me enchufo al Zoom, pero hay momentos tan hermosos que tienen que ver con estos espacios y experiencias, ¿no? O con dar clases o estar en grupos que uno elige estar también, ¿no? Y creo que mucho de esto y acá hay altares que justamente no son altares de heroínas, sino que yo lo veo como altares de mujeres populares, potentes que marcan un camino también para las más jóvenes, ¿no? Y el intercambio intergeneracional creo que es maravilloso porque da cuenta de todo lo que hemos hecho, ¿no? Yo creo que ahora uno, como dice que siempre vemos a las pibas actuar y realmente dice, bueno, ya está, o sea, nosotras bajamos el telón y que sigan ellas, ¿no? Pero creo que todo esto que hoy vemos con ellas tiene mucho que ver con todas las luchas también que emprendimos nosotras, ¿no? Es decir, y ahí cuando se habla de que el Ni Una Menos no nació de un hongo, ¿no? No es una experiencia que tomaron los hashtags las periodistas de género y empezaron a viralizar. Yo estuve presente en el momento también de ese momento inaugural, de esa experiencia inédita, y también creo que es muy importante resaltar todas las luchas de las que nos precedieron. Es decir, no olvidar esas memorias están, y no son memorias blancas, no son memorias de mujeres blancas, ¿no? Sino son memorias de mujeres, otras mujeres, ¿no? Que han estado, y no solo en Argentina. Hoy yo le comentaba a Kekena, cuando uno comienza a tratar de hilvanar y haciéndose también ese tejido, ese hilado más finito, ¿no? Que uno puede establecer, tejiendo eslabones, ¿no? Tejiendo en esas historias que no conocemos, uno se encuentra, por ejemplo, y le decía a Kekena en Cuba, cuando yo llego y empiezo a trabajar allí con una gran amiga y compañera de trabajo, teníamos que ponerle un emblema, así como a la escuela, más allá del diseño de los afrodescendientes. Y necesitábamos un ícono. Entonces yo le pregunto a Rosita cuál ícono poníamos. Y Rosita dice, esa escuela se va a llamar Carlota. Me dice, ¿vos sabés quién fue Carlota? Le digo, no. Y me entra a contar la historia. Es una historia apasionante de una esclavizada del ingenio Matanzas, en la zona de ingenios de Cuba, que libera, ¿no?, a esclavizados en ese ingenio y en el otro estaba su amada, ¿no? Esa cuenta una historia oculta también, y no oficial, por supuesto, y Carlota libera, y por eso gran parte de la operación que Fidel lleva al África en los momentos de independización, de la descolonización de los países africanos, se llamó Operación Carlota. Entonces, todas esas tramas tan colectivas, tan de entramado que uno no sabe como latinoamericanas también que somos, ¿no? Porque también creo que la Argentina, al menos no sé si la Argentina, pero Buenos Aires seguramente no se siente tan parte de esa patria grande. Y estando en Jujuy, estando en Tucumán, trabajando con las compañeras desde allá también mucho en el NOA, laburé mucho en el NOA, uno sabe que realmente el NOA es parte, ¿no?, de esa continuidad geográfica andina, ¿no?, sobre todo, ¿no?, que llega hasta Córdoba incluso, ¿no? Y toda la negritud que hay en Córdoba, esa negritud que aparece en Santiago del Estero, ¿no?, reaparece ahora como también como un síntoma
de un borramiento nacional. Entonces creo que gran parte de estas luchas feministas también están acudiendo a eso. La Comisión 8 de Noviembre, que recupera a María Remedios del Valle, por ejemplo, como la Madre Patria Argentina, era una mujer negra que luchó en la tropa de Belgrano, en el cargo de coronela, ¿no? Digo, entonces ahí hay una impronta que está emergiendo con mucha fuerza en estos tiempos, ¿no? Sí, bueno, yo también quería recuperar la cuestión de esta imagen hermosa que arma este altar, que es como nos identificamos, ¿no? Que no es un altar individual, sino que es un altar colectivo, reivindicar a la heroína es una palabra, me suena muy romántica, pero está buena también, se puede decir, a la héroa colectiva que hacemos entre todas, abigarrada, imbricada, contradictoria, que somos todas nosotras, en esa cuestión de lucha y que va mucho más allá del concepto mujer, sin dudas, y revalorizarlo porque frente a ese gran altar no podemos rezarle a una, ¿no? A mí esto del altar y del rezo al principio cuando Silvia empezó el proyecto, después lo entendí, pero cuando Silvia empezaste el proyecto me acuerdo que charlamos de esto, ¿no? De esta carga espiritual que tiene, profunda, este concepto de altar, pero que al hacerse colectivo era hasta tensionado de lo que es un altar, porque un altar es el culto a figuras individuales. Y acá hay mucha singularidad, pero lo que hay es una impronta colectiva increíble. Entonces, quiero recuperar, me parece que hay también, como entre la curaduría afectiva, la poética erótica de la relación, estos andares de Karina con la trayectoria que tiene, debatiendo, discutiendo, produciendo pensamiento colectivo, están también ustedes que vamos como muy de la mano, ¿no? Y en esto que decía Karina, que nos sentimos peregrinas del mismo mar, que es un mar enorme, gigante, que es el origen del mundo y que pareciera ser que es hacia donde vamos, porque los mares cada vez se hacen, las aguas se hacen cada vez más líquidas, esa es una realidad del mundo, ¿no? Se están disolviendo todos los grandes glaciares, se están disolviendo las Antártidas, los Árticos. Dentro de eso de que el mar se hace cada vez más líquido y se vuelve cada vez más un lugar de paso, pensarnos también desde esos nomadismos, desde esas construcciones que vamos haciendo, que tienen múltiples identificaciones, que formamos parte de muchísimos colectivos, también reivindicar ese lugar, ¿no? Y en el cual convergemos todas, desde esas prácticas tan aparentemente distintas. Y un poco la jornada van a ser eso, como es eso el Para Todes Todes, ¿no? Yo siento que las jornadas son como un Para Todes Todes de encuentros, de discusiones, de debates, y que bueno, queremos invitarlas a que refuercen el próximo Para Todes Todes, que no sé dónde va a ser, pero va a ser galáctico. Ya, sin dudas, recién hablábamos con las compañeras de la Casa Argentina en Roma, de hacer sede allá el año que viene. Qué bueno. Sí, vamos a andar pensando por ahí. Me encantó, disculpen que las introduzco, me encantó el tema de, la denominación de galáctico, ¿no? Está buenísimo, me encantó. La verdad que súper lo que comentás es justamente lo que nosotros sentimos, ¿no? Desde esta unión entre todas que a veces estamos... nos pone tan mal la violencia que se escucha, ¿no? En los medios y las realidades que se van sucediendo en diferentes lugares, y esa impotencia de no poder hacer más nosotras de lo que estamos haciendo, ¿no? Y yo creo que, bueno, justamente vos comentabas del laboratorio, y sí, cuando nace Altar, nace como un laboratorio, como una asamblea permanente, ¿no? Para las comunidades, esa era un poco la idea. Y trabajamos desde lo colaborativo. Quizás tomo tu palabra, porque el proyecto desde su inicio es colectivo y colaborativo, pero sí entiendo lo que vos querés decir en cuanto a lo colaborativo con otros, ¿no? Con otros tantos espacios que se dan.
como el de ustedes, como el de tantos que hoy están trabajando por lo mismo, para sentirnos mejor, para tener una sociedad más igualitaria, más equitativa, ¿no? Realmente me emociona muchísimo, nos aportaron y nos siguen aportando, ¿no? Día a día, yo a que la sigo muchísimo, estoy re feliz de la intervención de Karina, ¿no? Estoy re feliz de que sean nuestras placas, ¿no? Que van a estar hoy en 11 lugares, y bueno, y esto va a continuar, y la idea es que cada vez se expanda más, ¿no? Es decir, la idea nuestra era que esto llegue a los barrios vulnerables, a muchos, pero muchos barrios vulnerables donde podamos aportar con todas estas historias de vida, ¿no? Y creo que ahora con la pandemia, bueno, si no estaríamos, realmente el proyecto era para las calles. Todas las compañeras, cuando pasó lo del Todes, que de pronto cerraron los museos, nos quedamos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con esta situación, no? Y con tantas ganas de armar el laboratorio en el CCCAT, que te acordás que pusimos un escritorio para tomar notas sobre las historias y después llevarlas a las placas, que todo eso se nos vino abajo. Y dijimos, ¿qué hacemos con las compañeras? Y fue que surgió esta asamblea permanente desde las redes, que además también vos estabas, ¿no? En ese momento, con las cuarencharlas, ¿no? Es decir, yo creo que nos envolvió a todos en este gran laboratorio que está surgiendo y que todavía no somos conscientes de lo que está ocurriendo a nivel global, porque no somos nosotras solas, sino que creo que esto se va dando en todos los lados, ¿no? En todos los espacios del mundo. Pero bueno, muy feliz, realmente muy feliz que Karina, te agradezco muchísimo, no te conocía personalmente, pero bueno, ya tendremos esa posibilidad. Agradecerles también toda esta entrega que nos dan a la colectiva, y bueno, no tengo más palabras, estoy súper emocionada, y te dejo la palabra, Keke, y después a Virgi y a Karina. Yo lo único que quería agregar es que cuando hablas de las placas y hablas de los barrios, a mí se me hace que ustedes son como una Sanón, conocen el caso de Sanón en Neuquén, ¿no? Una fábrica Sanón recuperada, feminista, que están produciendo nuestras propias baldosas, nuestros propios mosaicos, ¿no? Con las historias de todas las compañeras, y me imagino calles enteras, casas enteras, revestidas, platos enteros revestidos, ¿no? Con esto, que es un poco el laburo que vos hacés con tus platos, que hacen todas las compañeras. Que hay algo del orden de lo productivo también para rescatar en el laburo de ustedes, que no es menor, de pensar eso como una fábrica, ¿no? Que me parece que es buenísimo. Y yo agradecerte, no puedo creer que estemos ahí en ese lugar que es tan lindo, tan bonito de Roma o de donde sea, y vayamos por Villa Palito también, vayamos a poner placas de las compañeras a Villa Palito. A mí me encanta estar en la calle, me encanta grafitear, me encanta pegar carteles, soy militante política, así que cuando quieran, vamos. Gracias. Buenísimo, muchísimas gracias, que Cari, ¿querés comentar algo? Y agradecerles por esta posibilidad, que fue una charla hermosa que venimos dando con Kekena, y que pudimos compartir un poco, también salir de nuestra conversación más entre las dos y compartirles esto, que es un poquito nuestras formas de existir en el mundo, y de seguir adelante y seguir resistiendo, seguir acompañando mujeres. Hoy es el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres. Pensar en todas las compañeras que han sido asesinadas o que sufren violencias en las casas, acompañarlas y pensar en ellas por un mundo mejor también para las hijas, les hijes. Digo, creo que es un día para plantearse todo lo que hemos hecho y todo lo que nos queda por hacer. Porque si no lo hacemos nosotras, realmente nadie lo va a hacer, y es así, nos toca a nosotras, y ahí estamos. Gracias, Silvia. Gracias a vos, Cari, realmente, gracias a las dos. Es un honor, como les decía nuevamente, tenerlas con nosotros, y creo que hay mucho por construir todavía, y estamos en camino. Todas juntas tenemos más fuerza. Justamente esa es
la idea, ¿no? Este entretejido, ¿no?, del feminismo que nos lleva cada día a descubrirnos como mujeres políticas, ¿no?, en esta militancia de vida. Así que gracias a las dos.